Chicos, muy buenas, ¿cómo están? Les saluda de Jesús Santa Cruz. Hoy vamos a continuar un poco con algunas notas y acordes más para poder cantar y tocar guarania y polka. Dos ritmos netamente paraguayos, o sea, muy paraguayos, que como todo paraguayo que somos tenemos que aprender a tocar. Y si sos de otro país, obviamente vamos a disfrutar muchísimo verte tocar algo que es nuestro y esperemos que también te guste. La música paraguaya es hermosa. Hoy vamos a trabajar en el acorde de mi, si séptima, la mayor, si séptima y mi. Tres acordes para hacer guarania conmigo, ¿ok? Vamos a ver qué tal te sale. Mi es de esta manera. El dedo 1 en el traste 1, cuerda 3. Dedo 2, traste 2, cuerda número 5. Dedo 3, traste 2, cuerda número 2. Tiene que sonar de esta manera hermosa para que sea divertido tocar. Luego vamos a pasar directamente a la nota de si séptima de esta manera. Dejamos en el segundo traste el dedo 2 en la quinta cuerda. Ponemos, este estaba en el tercero, vamos a subir en el cuarto. Luego tenemos aquí en el traste 2 también el dedo 3 y luego tenemos aquí el 1, ¿ok? Dedo 1 y va a sonar de esta manera. Incluso te dejo enlaces abajo para que puedas ver los acordes, el banco de acordes correspondiente. Bien, vamos a empezar con lo que ya practicaste la vez pasada, si es que seguiste los videos. Y dice así: copa, casa, eso. Cambiamos a si séptima. Eso, vamos. Ánimo. La mayor. Bien, 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 bien. Excelente, excelente. Mi mayor. Eso, dale que chicos. Sin pausar, sin pausar. Si séptima. Eso. Bien, 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 bien. La mayor. Mi. Si séptima. Mi mayor. Eso. Es la manera en la cual la vez pasada te dije para que puedas practicar. Yo sé que te va a servir mucho. El día de hoy vamos a acelerar el ritmo. Y una vez que aceleremos este ritmo pequeñito que es la guarania, ya se puede empezar a cantar una polka canción. Ok, vamos a tocar en la nota sol mayor. La canción, podemos cantar la canción, esta que dice así: en América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Es la canción Un Solo Canto de Elisa Bogado. En ella va todo el orgullo de mi patria, gente valiente, Naimboyo, Yaiba, de estirpe hispano-guaraní. Bien, vamos a empezar con esa pequeña estrofa nada más. Ahí marcamos nada más, y marcamos me refiero a hacer esto. En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Así de fácil. Ahora vamos a hacer el ritmo que corresponde a la canción completa. Polka canción. La polka canción es un ritmo sincopado obviamente y lento. No tan lento como la guarania, pero es lento. Escuchen. Vamos. En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, Naimboyo, Yaiba, de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. En ella va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el
azul. Y Paraguay, mi tierra hermosa y soberana de cielo azul, noches estrelladas, libre como un pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Esa es una canción, una polka canción, un ritmo así lento, para que puedas acompañar conmigo, sin ningún problema. Son solamente 3 acordes: sol, do y re. Lo mismo pasa con mi, la y si séptima, ¿ok? Puedes acompañar y puedes hacer para que te pueda salir un poco mejor. Esto yo lo subo no siendo muy técnico, más que nada para mis alumnos particulares, ¿verdad? Pero te comento que la forma en la cual yo aprendí al menos fue repitiendo y tocando con videos, incluso la radio y demás. ¿Qué yo hacía? Trataba de quitar el ritmo que correspondía a cada canción, y buscaba la forma de repetir todas las veces que yo pueda para poder hacer de manera excelente. Así que la tarea, tu tarea ahora mismo puede ser que esa pequeña estrofa que hice de la canción la puedas acompañar conmigo tocando la polka paraguaya. Y por supuesto, la polka canción ya es más avanzada y yo te invito a que puedas tocarla en acordes y puedas mejorar tu forma de tocar. Yo suelo ver que algunos chicos tocan tipo la polka así. Está bien, también es un ritmo, ese se entiende, ¿verdad? Pero te invito a que busques la excelencia a la hora de tocar la polka y la guarania paraguaya. Hagámoslo correctamente, hagamos que suene hermoso, suene limpio. Por más que cueste, yo sé que cuesta mucho, pero una de las maneras más lindas de promocionar nuestra música paraguaya es tocándola bien. Así que, acompañándola, tocándola bien. Así que, muchas gracias por ver este pequeño video, y cualquier cosita acá en los comentarios me puedes dejar sugerencias y demás para poder mejorar estos pequeños tutoriales. Muchas gracias, chao chao. Suscríbete por favor.